Formalmente bienvenidos, buenas noches. Hablando de la justicia, ya nos metemos de lleno en el fallo, ya nos metemos de lleno en el análisis político, ya nos metemos de lleno en las definiciones de Milei del día de hoy, en lo que ha pasado en la arena económica y lo que está ocurriendo con el nuevo billete, que finalmente ya está entre nosotros, el de 20.000 pesos, y que Pablo les va a contar todos los detalles. Pero déjenme hacer un apunte sobre el arranque, sobre la justicia. Está creciente la versión respecto a que el presidente Milei, quizás por decreto, nombre uno o tal vez los dos jueces que envió al Senado, y el Senado no tiene número para dictaminar y por tanto aprobar con 2/3 partes y nombrar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Está creciendo el rumor de que efectivamente el presidente firmaría los decretos. Diría, no puede funcionar la Corte con 3 integrantes, el mes próximo se jubila uno de los 4, me refiero a Juan Carlos Maqueda. Sería el salvoconducto para, tras el decreto, después obligar a negociar en el Congreso, lo que quizás al final del camino sea lo que destrabe esto, que lo anticipamos acá hace ya más de un mes, y es la ampliación de la Corte, a 7 nuevos miembros, donde el peronismo podría poner sus propios cortesanos. En cualquiera de los casos, hablando de la justicia, ayer mostrábamos la foto de Rosati con el Papa Francisco. Después de 2 años, Francisco recibe un cortesano de la Corte. Ni más ni menos que al presidente de la Corte. Justamente a quien quiere, dice el sistema judicial con lijo impulsado por Lorenzetti, cuestión que blanqueó el propio García Mansilla a sugerencia de Santiago Caputo. Todos estos nombramientos serían para intentar doblegar la conducción recientemente renovada del propio Rosati por 3 años vista para adelante. Con un Lorenzetti que cuando renovó Rosati dijo, bueno, si se cambia la composición del cuerpo quizás haya que hacer una nueva elección. Es un mensaje del Papa en medio cifrado, como siempre ocurre. A veces queremos ser más rebuscados. Esto yo me parece que es bastante lineal. Porque eso se produjo el mismo día, muchos me lo advirtieron ayer cuando mostrábamos esta foto, donde la Conferencia Episcopal Argentina resolvió en su asamblea número 125, plenaria, nombrar al sucesor de Oscar Ojea. ¿Y saben a quién nombraron? Al arzobispo de Mendoza, Monseñor Marcelo Colombo. ¿Y quién es Marcelo Colombo? Finalmente uno de los hombres más combativos dentro de la Iglesia de Javier Milei como presidente. En términos ideológicos, en términos de alocuciones públicas. O sea, el mismo día, Francisco juega, el mismo día, la simbología hace que algunas cosas parezcan bastante lineales, aunque no lo sean. Desconozco. Más allá de esto, y hablando de Mendoza, ¿vieron que hablaban de hacer grande Estados Unidos, volver a hacer grande Estados Unidos? Milei mismo lo dijo, hay que hacer grande la Argentina. Miren lo de Eve Casado. Eve Casado es la vicegobernadora de la provincia de Mendoza. Ayer, en el Senado mendocino, se aprobó con 31 voluntades, 33 votos, mejor dicho, con 3 en contra, solo 3 de 36, la sanción definitiva para que avancen 34 proyectos mineros en la zona de Malargüe, en acuerdo con Celso Jaque, el ex gobernador del peronismo, del propio Cornejo, actual gobernador, para extraer cobre. Del otro lado de la cordillera hay exportaciones por más de 40.000 millones, de este lado, 0. Finalmente parece que Mendoza va camino a eso. Es más, hoy se anunciaron incluso inversiones en el área geológica, de la formación geológica de Vaca Muerta, por parte de una petrolera que es Aconcagua Energía. 8 millones de dólares en el área Payún Oeste de Malargüe. Pero miren lo de Eve Casado. Miren cómo aparece en el tuit la vicegobernadora, que era lo que veíamos recién. Vestida con toda la simbología de Trump, al estilo Trump, ¿no es cierto? Y hablando sobre hagamos a Mendoza grande otra vez. Hagamos a Mendoza grande otra vez. Es interesante, ¿no? Es la vicegobernadora de Cornejo, que salió a cuestionar muy duramente lo que fue el nombramiento como vicepresidente primero de Aerolíneas de Omar de Marchi por parte del presidente Milei, que es un adversario en la interna, quien además jugó por fuera de la estructura de poder de Mendoza. Bueno, y hablando de petróleo y demás, en Vaca Muerta se confirmó antecedentes de Vaca Muerta y es que ya hay, fueron los primeros se confirmó que ya hay, Beretilnec recorrió la zona,
pozos no convencionales en el área de confluencia norte para extraer hidrocarburos no convencionales. Los resultados van a estar en 2 o 3 semanas. Actualmente, Fénix, que invirtió 85 millones de dólares, está perforando pozos pilotos verticales para la adquisición de datos y posteriormente se van a terminar de perforar estos 3 pozos horizontales con ramas laterales de 3.000 metros, alcanzando una profundidad final de 6.300 metros cada uno. Pero ese pozo que se perforó no convencional de Vaca Muerta podría significar que Río Negro se suma a la ola de lo que Neuquén vive, que le está permitiendo a Neuquén, por caso, con recursos propios, financiar en buena medida obra pública que el gobierno nacional, entre otras cosas, dejó de hacer. Dato, yo diría, no menor, por todo lo que está implicando toda la revolución en materia energética y minera, los 2 aspectos que acabamos de ver, de cara al futuro, que son los que el mundo económico dice van a ser el campo adicional que Argentina va a tener para juntar los dólares suficientes para despegar. De hecho, y a propósito, Luis Caputo hoy confirmó que finalmente requiere un shock de dólares para salir del cepo. Después de las versiones, lo que el mismo Milei dijo, en 5 meses es probable que lo hagamos. Y tras un Juan Carlos de Pablo que advirtió que efectivamente lo que le está preocupando ahora es el costo en dólares de la producción. Que eso sí está preocupando, que es buena la baja de inflación, pero cuidado con la competitividad. De hecho, en algo muy sencillo se ve. Todo el mundo está yendo a Brasil, todo el mundo está yendo a Chile a hacer tour de compras. El mundo argentino, turísticamente premium, está volviendo a Punta del Este o se vuelve a Miami. Y eso ocupa más que uno. Y es un interrogante, un misterio todavía, por ahora, no despejado, de una economía que está infinitamente más sólida de lo que la mayoría imaginaba, pero que empieza a tener en el retraso cambiario varias voces de advertencia, en particular con un mundo en donde el dólar se potencia y las monedas regionales se devalúan. Y por último, un dato. En la provincia de Buenos Aires ayer se aprobó, mientras IOMA está colapsado, mientras tenemos problemas importantes, un fondo para la producción audiovisual, una especie de INCA a nivel provincia de Buenos Aires. Sí, escucharon bien. Con 675.760.000 pesos de presupuesto. Esto. Lo aprobó la Cámara de Diputados. Se pusieron de acuerdo Unión por la Patria, los 2 diputados de la izquierda y 7 diputados que reportan a Luz Tomanes dentro de la interna radical. Que le dieron cobijo, no inclusive los de la Libertad Avanza que se fueron, esos ni siquiera tampoco acompañaron, pero le dieron cobijo a esta iniciativa del propio gobernador Kicillof, que fue para beneplácito de Pablo Echarri y otros que salieron a, naturalmente, congraciarse con la decisión que tomó la Cámara de Diputados. Resta que el Senado defina. Y ahí los 3 votos de Carlos Kikuchi junto a sus pares que se escindieron de la Libertad Avanza oficial van a ser clave para saber si esto se convierte en ley o no. Que parece bastante a contracara de lo que intenta descifrar o decir el propio presidente como clima de época. 35 de Unión por la Patria, 2 de izquierda, 7 de la Unión Cívica Radical referenciados, Pablo Dominichini entre otros, el que fue en la interna contra el exintendente de Trenquelauquen, Miguel Fernández, que finalmente terminó siendo el triunfador en esa interna polémica que terminó en la justicia con fallo judicial a favor del oficialismo provincial.